Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y cosas buenas. Y si no es así, espero que este vídeo les alegre un poquito el día. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, uno que ha estado rondando por internet, llenando titulares y encendiendo la imaginación de muchísimos fans. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a explorar qué secretos podría esconder esa noche enigmática que tanto se comenta y que ha dado pie a tantas teorías. Sé que son una pareja que genera muchísima pasión y curiosidad, y con razón. Su química en pantalla fue innegable y la esperanza de verlos juntos en la vida real nunca se ha apagado del todo. Así que prepárense porque vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que se rumorea, y lo que podríamos inferir de esa noche en particular. No prometo revelar todos los secretos del universo, pero sí prometo darles una perspectiva detallada y por supuesto con mucho cariño y respeto. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos temas fascinantes, analizamos tendencias y sobre todo nos divertimos mucho. Así que ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones y no perderse nada. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en el misterio de Kerem y Hande y esa noche tan comentada. Bien, para entender la magnitud de la especulación que rodea a Kerem y Hande, especialmente en relación con esa noche en particular, primero tenemos que retroceder un poco y recordar el fenómeno que fue Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que arrasó a nivel mundial, conquistando corazones en países de Latinoamérica, Europa, e incluso Asia. Y gran parte de ese éxito se debió sin duda alguna a la increíble química que existía entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No era simplemente una buena actuación, había algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla y hacía que los espectadores se enamoraran de Eda y Serkan, y por extensión, de Hande y Kerem. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una relación sentimental entre ellos eran constantes. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Era una cacería de detalles, una búsqueda incansable de la confirmación que todos anhelaban. Recuerdo vívidamente la intensidad con la que se escudriñaba cada entrevista, cada interacción en vivo, cada story de Instagram. Parecía que la gente había desarrollado una nueva forma de lenguaje, un código secreto que solo los verdaderos Hande Kerem shippers podían descifrar. Se analizaban los significados ocultos detrás de los emojis, la elección de la música de fondo en sus vídeos, incluso la ropa que usaban. Nada escapaba a la lupa de los fans. Y finalmente la confirmación llegó. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo la explosión de alegría y emoción que se sintió en las redes sociales cuando Hande y Kerem hicieron pública su relación. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad para muchísimos fans alrededor del mundo. La noticia se propagó como la pólvora, invadiendo todos los rincones de Internet. Los hashtags #Hande Kerem real, @Etser real, @Hande B Kerem se convirtieron en trending topics mundiales. Las fotos de la pareja inundaron las redes sociales, acompañadas de mensajes de felicitación, amor y buenos deseos. Era un momento de euforia colectiva, una celebración del amor que había florecido ante nuestros ojos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, nos regalaron momentos preciosos, viajes, fotos adorables, interacciones llenas de cariño y complicidad. Era una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, y por eso, su separación fue aún más dolorosa para muchos. Recuerdo haber visto esos vídeos de sus viajes, esas fotos de sus momentos íntimos, y pensar, esta pareja es perfecta. Sus sonrisas eran contagiosas, su conexión era innegable, y su amor parecía genuino. Era una pareja que inspiraba, una pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como todos sabemos, la vida real no es un cuento de hadas, y las relaciones, incluso las más aparentemente perfectas, pueden enfrentar desafíos. Y aquí es donde entra en juego esa noche. Después de la ruptura, empezaron a circular rumores sobre ciertos encuentros, ciertos momentos que sugerían que a pesar de la separación, todavía existía algo entre ellos. Y esa noche en particular se convirtió en el centro de muchos de esos rumores. La separación fue un golpe duro para muchos fans, y la esperanza de una reconciliación nunca se extinguió por completo.
Cada pequeño detalle, cada avistamiento, cada rumor alimentaba esa esperanza. Y esa noche se convirtió en el símbolo de esa esperanza en la prueba. De que quizás, solo quizás, todavía existía una chispa entre ellos. ¿De qué noche estamos hablando exactamente? Bueno, no hay una fecha confirmada, ni detalles precisos. La información es fragmentaria, basada en avistamientos no confirmados, publicaciones en redes sociales que se interpretan de 1000 maneras diferentes, y por supuesto, mucho oído cocina. Algunos dicen que fue una fiesta privada a la que ambos asistieron, otros que fue una cena en un restaurante discreto, y otros incluso hablan de un encuentro casual en algún evento benéfico. La falta de información concreta es lo que ha permitido que la imaginación de los fans vuele y que se creen teorías de todo tipo. Es como un rompecabezas incompleto, donde cada uno aporta su propia pieza, su propia interpretación, para intentar completar la imagen. El misterio que rodea a esa noche radica precisamente en la falta de información concreta. No hay fotos que lo prueben ni testigos directos que puedan dar fe de lo que realmente sucedió. Sin embargo, la ausencia de pruebas no ha impedido que la imaginación de los fans vuele y que se creen teorías de todo tipo. Se han analizado las publicaciones de sus amigos en redes sociales, buscando pistas sobre dónde podrían haber estado esa noche. Se han comparado los horarios de sus vuelos, intentando determinar si coincidieron en algún aeropuerto. Se han revisado las agendas de eventos públicos, buscando alguna coincidencia que pudiera justificar un encuentro casual. La investigación ha sido exhaustiva. Algunos creen que esa noche fue un intento de reconciliación, una oportunidad para hablar y resolver sus diferencias. Otros piensan que fue simplemente un encuentro amistoso, un gesto de cortesía entre dos personas que compartieron algo importante en sus vidas. Y también están aquellos que creen que fue un encuentro fortuito, un simple cruce de caminos que no significa nada en absoluto. Las teorías son tan variadas como la cantidad de fans que siguen la historia de Hande y Kerem. Cada uno tiene su propia interpretación, basada en sus propias esperanzas, sus propias creencias y su propia experiencia personal. Pero, ¿qué es lo que hace que esa noche sea tan importante? Creo que la respuesta está en la esperanza. La esperanza de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, la esperanza de que el amor que vimos en pantalla y fuera de ella no se haya extinguido por completo. Es una esperanza que se alimenta de pequeños detalles, de gestos sutiles, de miradas que se interpretan como significativas. Esa esperanza es como una llama que se mantiene viva, alimentada por la pasión de los fans y la incertidumbre que rodea a su relación. Es una esperanza que se niega a morir, a pesar de los rumores, a pesar de las pruebas, a pesar de la realidad. Ahora bien, seamos realistas. Es fundamental abordar este tema con cautela y respeto. Hande y Kerem son personas reales, con vidas privadas y sentimientos que merecen ser respetados. No podemos basar nuestras conclusiones en rumores o especulaciones infundadas. Es fácil dejarse llevar por la emoción y la especulación, pero es importante recordar que detrás de la fama y la imagen pública hay personas con sentimientos, con emociones y con derecho a la privacidad. Debemos ser conscientes del impacto que nuestros comentarios y nuestras acciones pueden tener en sus vidas. Sin embargo, como fans, es inevitable que sintamos curiosidad y que queramos saber más sobre lo que sucede en sus vidas. Y es precisamente esa curiosidad la que nos lleva a analizar cada detalle, a buscar pistas y a crear teorías. Esa curiosidad es parte de la naturaleza humana, es el deseo de entender el mundo que nos rodea, de conectar con las personas que admiramos y de sentirnos parte de una comunidad. Entonces, ¿qué secretos podría esconder esa noche? Vamos a explorar algunas posibilidades, teniendo en cuenta que se trata, en gran medida, de especulaciones basadas en la información disponible. Aquí es donde vamos a sumergirnos en el terreno de la especulación, donde las posibilidades son infinitas y las teorías pueden tomar vuelo. Es importante recordar que todo lo que vamos a discutir a continuación son solo teorías, basadas en la información limitada que tenemos. No hay pruebas concretas que las confirmen, y es posible que la realidad sea completamente diferente. Una de las teorías más populares es que esa noche fue un intento de reconciliación. Se argumenta que a pesar de la separación, Hande y Kerem seguían sintiendo algo el uno por el otro, y que decidieron reunirse para intentar solucionar sus problemas y volver a estar juntos. Esta teoría se basa en la idea de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que la química que existía entre ellos era demasiado fuerte para ignorarla.
Esta teoría se alimenta de la idea romántica de que el amor verdadero nunca muere, de que siempre hay una segunda oportunidad, y de que el destino puede unir a las personas que están destinadas a estar juntas. Otra teoría sugiere que esa noche fue simplemente un encuentro amistoso. Se argumenta que Andy y Kerem, después de haber compartido una relación intensa y significativa, decidieron mantener una relación de amistad y respeto. Esta teoría se basa en la idea de que es posible mantener una relación cordial con un ex, especialmente cuando se han compartido experiencias importantes y se tienen amigos en común. Esta teoría se basa en la madurez, en la capacidad de superar el dolor y el resentimiento, y en la voluntad de mantener una relación positiva a pesar de la separación. También existe la posibilidad de que esa noche fuera un encuentro fortuito. Se argumenta que Andy y Kerem, al moverse en los mismos círculos sociales, podrían haberse encontrado casualmente en algún evento o lugar público. Esta teoría se basa en la idea de que no todo encuentro significa algo, y que a veces las cosas simplemente suceden sin ninguna razón en particular. Esta teoría es la más realista, la más sencilla, y quizás la menos emocionante. Pero es importante tenerla en cuenta, ya que es la más probable. Además de estas teorías principales, existen otras interpretaciones más especulativas. Algunos creen que esa noche fue una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la pareja y generar interés mediático. Otros piensan que fue un encuentro secreto, oculto a la prensa y a los fans, en el que Andy y Kerem pudieron hablar libremente y sin presiones. Estas teorías son más descabelladas, más conspirativas, pero también son parte del encanto de este misterio. Y por supuesto también hay quienes creen que esa noche nunca existió, que es simplemente un invento de los fans o de los medios de comunicación. Esta teoría se basa en la falta de pruebas concretas y en la tendencia a crear historias y rumores en torno a las celebridades. Esta teoría es la más escéptica, la más crítica, y quizás la más sensata. Pero incluso si esa noche nunca existió, el hecho de que se haya creado esta historia demuestra el impacto que Andy y Kerem tuvieron en la vida de sus fans. Independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que esa noche sigue generando debate y especulación. Y creo que esto se debe en gran medida a la conexión tan fuerte que existe entre Andy y Kerem, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esa conexión es lo que alimentó la pasión de los fans, lo que inspiró sus sueños, y lo que mantiene viva la esperanza de una reconciliación. Es innegable que su química era palpable, que su relación era especial, y que muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Y mientras exista esa esperanza, esa noche seguirá siendo un misterio fascinante y un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Esa esperanza es lo que une a los fans, lo que los motiva a seguir buscando pistas, a seguir especulando, y a seguir creyendo en el amor verdadero. Ahora, me gustaría compartir algunas reflexiones personales sobre este tema. Creo que es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con vidas privadas y sentimientos que merecen ser respetados. Como fans podemos sentir curiosidad y podemos especular, pero nunca debemos cruzar la línea del respeto y la privacidad. Es importante recordar que nuestras acciones tienen consecuencias, y que debemos ser conscientes del impacto que podemos tener en la vida de los demás. También creo que es importante recordar que las relaciones son complicadas y que no siempre salen como uno espera. A veces las cosas simplemente no funcionan, y es importante aceptarlo y seguir adelante. La vida es un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. Es importante aprender de nuestras experiencias, superar los obstáculos, y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y por último, creo que es importante recordar que la felicidad de Andy y Kerem es lo más importante. Si ellos son felices por separado, debemos respetarlo y apoyarlos. Y si en algún momento deciden volver a estar juntos, también debemos celebrarlo. Lo más importante es que les deseemos lo mejor, que les brindemos nuestro apoyo incondicional, y que respetemos sus decisiones. Al final del día lo que importa es que sean felices, que encuentren la paz, y que vivan sus vidas al máximo. En conclusión, esa noche sigue siendo un misterio. No sabemos con certeza qué sucedió realmente, ni qué significó para Andy y Kerem. Pero lo que sí sabemos es que su relación ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans, y que la esperanza de verlos juntos de nuevo sigue viva. Esa esperanza es lo que mantiene viva la llama de la pasión, lo que alimenta la imaginación, y lo que nos une como comunidad. Y creo que esa esperanza es lo que hace que este tema sea tan fascinante y tan recurrente.
Mientras exista la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos, seguiremos hablando de esa noche, seguiremos analizando cada detalle, y seguiremos soñando con un final feliz. Ese final feliz puede que nunca llegue, pero la esperanza es lo último que se pierde. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exploración del misterio de Kerem y Ande y esa noche. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las teorías, las especulaciones y las reflexiones sobre la relación de Ande y Kerem. Para resumir brevemente, hemos hablado del fenómeno que fue Senkalkam, de la relación entre Ande y Kerem, de la especulación que rodea a esa noche y de las posibles interpretaciones de ese encuentro enigmático. Hemos recorrido un largo camino, hemos explorado diferentes perspectivas y hemos llegado a la conclusión de que la verdad sigue siendo un misterio. Hemos recordado la importancia del respeto y la privacidad, y hemos expresado nuestro apoyo incondicional a Ande y Kerem, independientemente de lo que el futuro les depare. Hemos recordado que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a verme y a escuchar mis reflexiones. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir explorando temas interesantes y a seguir conectando con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que esa noche significó algo? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son valiosos, me ayudan a mejorar mi contenido y me permiten conectar con ustedes a un nivel más profundo. Y ahora al momento que todos estaban esperando. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarte de no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental, me ayuda a crecer como creador de contenido, y me permite seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar al día con todas las novedades del canal. La campanita es su mejor amiga, les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y les permitirá estar al tanto de todo lo que está pasando en el canal. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.